este asunto de la reforma educativa ha polarizado al país. Yo estoy en contra de los maestros que se pongan a trabajar. Así lo sintetizo a López Dóriga. Sí. Y están pidiendo un día sí y el otro también que lo repriman. Y hay otra parte que dice, bueno, tienen razón y que protesten, y otros dicen, tienen razón que protesten, pero que no afecten a terceros. En fin, pero ha polarizado la opinión pública. ¿Cuál es el fondo de esto, Cortinas Mura, según tu opinión? Pues mira, alguna vez estuvieron algunos de los integrantes del Resiste aquí en tu programa, y desde que se planteó la reforma constitucional en materia educativa para crear el famoso Instituto de Educación encargado de evaluar el trabajo magisterial, El INE. Empezó a manejarse el criterio de una privatización de la educación. Privatización que en ningún lado se menciona en el texto constitucional, más sin embargo en un transitorio se hablaba de que se le pretendía otorgar facultades a las escuelas como órganos educativos para autoorganizarse. Entonces, yo me imagino que de ahí, o con pretexto, sin razón, como tú quieras llamarlo, se empezó a generar un movimiento antagónico a la reforma, en la que en última instancia después cambiaron el argumento, argumentando de que no estábamos en presencia de una reforma educativa, sino una reforma laboral, en la cual la evaluación magisterial se iba a usar como pretexto para un reacomodo y para cortar cabezas de la disidencia magisterial. Ese es el fondo de la cuestión. Y ahora los maestros empiezan con la inquietud, válida o no válida, eso ya es muy cuestionable, de que en qué términos podríamos manejar la objetividad de una evaluación para que en un momento dado se te rescindiera el contrato con el gobierno del Estado. Que es el patrón en la mayor parte de los casos ya, ¿verdad? Sí, porque... Si no es la federación el patrón, sino sí, los gobiernos estatales. Sí, pero mira, es muy grave porque en el Magisterio del Sur, al menos ya está aflorando a la opinión pública en el sentido de que se les privilegió a los maestros del sur de tal manera que su puesto, o sea, su cargo de maestro se podría heredar. Hasta ese extremo llegaban las exigencias de ellos. Decir, oye, yo me muero, yo me jubilo, que esa plaza se quede con mis hijos. Digo, es algo absurdo, ¿verdad? Pero definitivamente no lo puedo criticar así tan de plano, Javier, porque las costumbres del sur a las de nosotros son totalmente diferentes. Es que no hay maestros que se quieran ir a los pueblos, a los ranchitos, sobre todo de población indígena. Sí, sí. Yo recuerdo algunos años una persona que fue a Chiapas me dijo, no me subí al avión, me subí a una nave del tiempo. Y regresé al siglo XVII, siglo XVIII. Yo no conozco, ¿eh? Sí. Víctor Medina. Sí, a mí me parece que en este tema hay muchas preguntas, pero no preguntas para responder, sino preguntas para reflexionar. Porque la pretendida iniciativa que reforma esta ley, bueno, pues su principal objetivo es evaluar la evaluación a los maestros, y lo establecen los 3 puntos principales, ¿no? Y uno de la creación del Instituto Nacional de Evaluación, pues organismo que va a ser el encargado de hacer la evaluación a los maestros, va a ofrecer 3 oportunidades a los maestros en 3 evaluaciones distintas, en donde si la tercera oportunidad ya no aprueban los exámenes que se les apliquen, pues serán destinados a trabajos administrativos y se les retirarán de las aulas. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué no hubo una capacitación adecuada? ¿No hubo una escuela primaria, una secundaria, una escuela normal, una licenciatura, alguna carrera para que fueran maestros? Ahí es donde se da la evaluación en el aspecto de estudio, ¿no? Luego viene el aspecto práctico, que no son maestros de niños que se supone que están año con año pasando de grado, que no se supone que ya están suficientemente capacitados como para ofrecer pues esta enseñanza. Entonces serían algunas de las preguntas que haríamos, y
Y bueno, pues aquí valdría la pena cuestionar por qué la evaluación únicamente a los maestros, ¿no? ¿Por qué no se evalúa a los diputados y a los senadores, que son servidores públicos y que son elegidos por el voto popular? Y que la verdad es que algunos de ellos jamás se paran en una tribuna a plantear nada, ni hacen ningún tipo de trabajo legislativo y ganan millonarios sueldos. Entonces, como que no hay un equilibrio ahí. Luego, esta reforma pretende también una serie de modificaciones a la cuestión laboral de los propios maestros. Yo no he visto en los... hay muchos circulando, muchos decálogos de 10 puntos, de los cuales se refieren a la reforma educativa. En ninguno de ellos he visto que digan, vamos a cambiar estos planes de estudio, vamos a cambiar las horas de clases, vamos a cambiar los métodos, vamos a quitar esos 127 errores que tienen los libros de texto gratuitos, vamos a hacer trabajo para que los niños reciban una educación más eficiente, más sana, más saludable, más fortalecida. En ninguna parte lo he visto. Simplemente ataques contra los maestros de alguna manera, tratando de controlar algunas cosas que, si bien es necesario controlarlas, como el asunto de las plazas, de las herencias, de la venta de plazas, no son los maestros los que las hacen, son los sindicatos. Es el sindicato, es el CENTE. El CENTE es el que reparte las plazas, es el que vende las plazas, es el que asigna las herencias, es el que hace todo el movimiento laboral en el aspecto magisterial. Entonces, ¿por qué no empezar a modificar desde este punto, ¿no? Desde el punto del sindicato? No basta con haber quitado al Bester y haber puesto a Juan Díaz de la Torre, ¿no? Yo creo que no es más que cambiar un chango por otro. Hay que ver un poco más allá. Da lástima escuchar los comentarios de René Frías y de Villarreal aquí en el estado de Chihuahua, defendiendo la reforma educativa, ¿sí? Y criticando a los maestros que no fueron a trabajar a sus aulas. Y da más lástima ver a Emilio Chofet y a Pedro, no recuerdo cómo se apellida, el secretario de Educación. Pablo Espinosa. Pablo Espinosa. Da lástima escucharlos también, como en lugar de buscar puntos de negociación, puntos de estabilidad en este tema, lo que hacen es amedrentar, amenazar, hostigar a los maestros para que se mantengan en una posición dócil ante los cambios que está sufriendo el sistema. José. Bueno, pues yo comentar rápidamente sobre el trasfondo que yo veo. Realmente a mí se me hace preocupante que el mexicano está acostumbrado a no nombrar las cosas por su nombre. Y el caso de la reforma educativa, que así se vende, ¿verdad? Así se ofrece, es una reforma laboral. ¿Qué es lo preocupante que a mí me llama la atención? Pues básicamente los ninis. ¿Por qué razón? Porque los ninis tienen aproximadamente 15 años que se originaron, y que ahorita es una bola de nieve que ha crecido en los últimos 15 años